Se supone que ahí empezamos. Sí, Ok. Ok. Oh, Señor Jesús. Saludos una vez más, nuestros amados hermanos. Estamos aquí en este podcast titulado El Garaje. Hay un segmento que vamos a iniciar de aquí en adelante. Ese segmento tiene por nombre Bajo Perfil. Ustedes se preguntarán qué es ese nombre, de dónde proviene, por qué es específicamente. Y si tenemos muchas razones por qué tener este nombre. Una de ellas es un pasaje bíblico, un acontecimiento, cuando nuestro Señor estaba aquí físicamente entre nosotros, y está registrado en Juan 6, versículo 9. Dice exactamente: aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Los discípulos estaban cuestionando el hecho de que un muchacho, habían 5,000 personas, pero solo había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. No valoraban lo que tenían, pero no se daban cuenta que las 5,000 personas no tenían ni siquiera un pan. Entonces, este muchacho que se fue preparado para seguir al Señor, que no saben qué nombre era, no saben quién era, de dónde venía, solamente lo menciona la Biblia como un muchacho. Ese muchacho fue el que puso los panes y los peces que el Señor multiplicó y dio de alimento a 5,000 personas. Muchas veces nosotros queremos hacer grandes cosas y queremos ser resaltados y de renombre, pero solamente el Señor necesita una pequeña porción de nosotros y Él podrá hacer maravillas con eso. Este muchacho no fue alguien que buscó resaltar en la multitud, solo fue preparado para seguir al Señor. Ese muchacho actuó bajo perfil. Sin embargo, obtuvo la bendición del Señor. Sí, amén. Gracias al Señor por este espacio que hemos llamado, el segmento se ha llamado Bajo Perfil. Y para los que no nos conocen, él es mi hermano Natanael Valdés. Y mi hermano Valdemar Jiménez. Y este segmento se llama Bajo Perfil, primero, por lo que les acaba de contar mi hermano Natanael, y en segundo lugar, también por el joven Timoteo. Timoteo es un nombre muy conocido en la Biblia y aparece en muchos pasajes. Este era un joven, ¿verdad?, que creció en un hogar cristiano y fue llamado compañero por el apóstol Pablo. Él también era bajo perfil. ¿En qué sentido? El apóstol Pablo era la cabeza de la obra en aquel tiempo. Y a él era el que buscaban las autoridades, a él el que buscaban las personas para matarle. Pero este joven Timoteo era de bajo perfil y el apóstol podía enviarlo a las ciudades en las cuales él no podía llegar porque corría gran riesgo su vida. Y entonces enviaban al joven Timoteo. Por eso, hoy vemos muchos jóvenes como Timoteo. Hoy vemos muchos jóvenes como tú, que quizás está bajo perfil, pero eres un joven lleno del Espíritu, con el Espíritu de Dios encendido. Amén. Y por eso este segmento lo hemos titulado Bajo Perfil. Bajo perfil. Amén. Sí, también vamos a revisar en esta mañana, vamos a revisar una palabra, ¿no? Vamos a discutir una palabra, vamos a revisar una palabra que la tomamos de la conferencia de jóvenes que se llama Paz para luchar, de la serie Perseverando hasta el fin. Perseverando hasta el fin. Perseverando hasta el fin. Amén. Es difícil perseverar. Sí. Nosotros muchas veces comenzamos a leer un libro y no perseveramos y no lo terminamos. Siempre comenzamos en nuestras vidas a hacer cosas y no las finalizamos. Pero en esta mañana, déjame decirte que tú necesitas perseverar. Necesitamos perseverar, hermano Natanael. Sí, amén. De hecho, si se dan cuenta, podemos haber hecho muchas cosas para el Señor, servirle de muchas maneras. Sin embargo, una pequeña cosa que va a hacer la diferencia es la perseverancia. Porque es lo que hace la diferencia entre los que se quedan y entre los que avanzan.
porque puedes ir caminando rápido, puedes ir caminando lento, pero si tú perseveras, algún día vas a llegar a la meta. Cierto, cierto. Por eso el libro de Mateo nos dice, en el capítulo 24, versículo 12 al 14, que es el título de esta serie que vamos a estar compartiendo con ustedes en estos podcasts, revisando estos meses que quedan, este trimestre. El capítulo 24 de Mateo 12 habla, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Luego dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No sé ustedes, pero estamos en los tiempos del fin. Por eso vemos a muchas personas con una falta de amor, una falta de comprensión, una falta de empatía en este tiempo, y ya no sienten amor por el prójimo. Les da igual ver a una persona pasar necesidad sufriendo, y igual les da, no sé, están como apáticos en este tiempo. De hecho, este, todos y en el escenario de Venezuela, todos están viviendo por sus propios intereses. Le dicen, la cosa está difícil para todos. Entonces, estamos viendo esta palabra que se está cumpliendo, pero también nos trae una enseñanza, que necesitamos perseverar hasta el fin. Amén, amén. Señor Jesús, ciertamente esa perseverancia hará la diferencia. Perseverar hasta el fin, el tema general, vamos a verla en varias partes. La primera parte de esta serie de mensajes es titulada Paz para luchar. Suena un poquito incongruente, uno dice o hay paz o hay guerra. Sin embargo, estamos en medio de una guerra, pero también vivimos la paz que solamente Dios nos da. Por eso es que esta palabra tiene mucho sentido. Por una parte, somos aquellos que están peleando por los intereses del Señor. Sí, amén. Pero por otra parte, somos aquellos que recibimos la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí. Que cualquier persona se preguntaría por qué estamos tan tranquilos, tan serenos en medio de una situación tan fuerte como lo que vive Venezuela y ha vivido estos días y este tiempo. Es porque el Señor está con nosotros y Él es nuestra paz. La paz con Dios y también la paz con los hermanos es la que nos fortalece y nos alinea, ¿verdad? Y nos lleva a vencer las batallas diarias. Por eso, cuando se habla de paz, Dios mismo es la paz. Amén. Pero hay un punto muy importante en cuanto a la paz. La paz para con Dios y la paz para con los hermanos. Porque es paz para luchar. Porque nosotros hemos sido llamados a una guerra, ¿no? A una batalla espiritual. Nosotros nos enfrentamos, los jóvenes, tú te enfrentas todos los días a una guerra que no sabes cómo lidiar con ella, no sabes qué hacer. Pues en esta mañana, en este día, te vamos a dar una orientación en cuanto a luchar. Para luchar, necesitamos primero estar reconciliados con Dios, Ciertamente. para poder luchar del lado del ejército ganador. Amén. Amén. Primero necesitamos la reconciliación. Sí, amén. Por eso necesitamos estar reconciliados con Dios para poder luchar de manera adecuada. Después que nosotros nos reconciliamos con Dios, nosotros podemos tener intimidad con Dios. Amén. Podemos conocer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y allí, entonces, existe esta paz que no la vamos a conseguir en ningún otro lado, sino solamente en Dios. Amén. Esta paz nos ayuda a que podamos luchar Amén. de una manera adecuada. Y quizás tú piensas que las luchas es contra la inflación. Quizás tú piensas que la lucha es contra la inseguridad que existe hoy, contra la incertidumbre que está generando alrededor de nosotros, que está siendo generada alrededor de nosotros, pero nuestra lucha
dice el libro de Efesios, no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados. Por eso es necesario estar reconciliados con Dios primeramente, tener una comunión con Dios, que Él es el que se va a enfrentar a todas nuestras batallas. Porque teniendo a Dios, lo tenemos todo. Claro. Amén. Amén, Señor Jesús. De hecho, es muy interesante cómo en 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 21, vamos a leer, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Qué importante esto, ¿no? El Señor, siendo un Dios poderoso, siendo un Dios majestuoso, es el que buscó esa reconciliación con nosotros. Y por medio de su Hijo Jesucristo. A veces cuando cuando es necesaria una reconciliación es porque hay una ofensa. Cierto. De cierta manera hubo una ofensa de una parte hacia la otra. Y esa ofensa o aquello que ofendió a Dios, el Señor en cierta manera lo solventó por medio de Cristo, que fue el pecado. Él solventó esa situación por medio de Cristo a todo aquel que cree. De tal manera que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Es como que nosotros ofendimos al Señor. Sin embargo, el Señor fue el que dio el primer paso para reconciliarnos con nosotros. Y no solamente eso, sino que también busca incesantemente esa reconciliación con el hombre. Sí, cierto. Y recuerda que la palabra es un principio, ¿no? Por eso es que el Señor nos muestra ese principio. Dice que si tu hermano tiene algo contra ti, búscalo y pídele perdón. Busca la reconciliación. Por eso es que la vida divina es muy elevada. Amén. Amén. También vemos un rey, ¿verdad? Allí podemos ver un rey que es soberano. Hay un pasaje en Lucas 14, 31 y 32, que dice que... Vamos a buscar el libro de Lucas. Lucas 14. 31 y 32 dice, ¿o qué rey a la marcha a la guerra contra otro? ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Señor Jesús, aquí vemos un embajador. ¿No? Un embajador es un embajador es el representante de un país, ¿verdad? En otro país. Sí, es la voz del presidente o del rey en ese lugar. Entonces, ahí vemos que nosotros hemos sido llamados a la reconciliación. Lo dice Corintios, como lo acabamos de leer, ¿verdad? El mismo Cristo, ruega que por favor nos reconciliemos con Él. O sea, el más siempre pide clemencia al más débil. El débil es el que pide clemencia, ciertamente. El débil, cuando se ve débil, es el que dice, no, por favor, no me vayas a matar. Entonces, aquí vemos, el Señor es diferente. Él es el que tiene el poder, el señorío. Él es el Rey de Reyes. Él es Dios, el Todopoderoso. Y viene a pedirnos que por favor nos reconciliemos con Él, ¿verdad? Para que tengamos paz. Amén. Amén. Claro, sí, es bastante interesante, o sea, un Dios tan fuerte, tan poderoso, es como ese rey que tenía todo su ejército más grande que el otro y que con un ejército tan grande mande una embajada a pedir paz. Es bastante sorprendente, pero así es nuestro Señor, porque Él reconoce que somos débiles, Él sabe cuál es nuestra debilidad,
Él sabe cuáles son nuestras dificultades, la dureza de nuestro corazón. Entonces, por eso el Señor ruega por medio de sus embajadores la reconciliación del hombre. Y es una reconciliación que si al caso uno revisa y uno dice, bueno, Dios en su eternidad, Él vive en una unión perfecta y maravillosa con su Hijo, con la Trinidad Divina. Un ambiente de amor, un ambiente de paz, un ambiente de luz. Él no necesitaba, como digamos nosotros coloquialmente, estarse complicando con el hombre. No necesita. Aunque ese no fue el plan primordial. Él quería una armonía, él quiere incluir al hombre en esa luz, en ese ambiente de paz, en esa esfera de amor, en esa unión maravillosa por medio de Cristo. Y aleluya, porque hoy tenemos esa oportunidad por medio de nuestro Señor Jesucristo de ser parte de esa esfera maravillosa donde Dios habita. Y todo esto es en una atmósfera espiritual, sí, en la cual todos podemos ser parte. Señor Jesús. Sí, por eso Dios nos ruega, ¿no? Que nos reconciliemos con Él. En realidad, ¿qué va a necesitar el hombre? ¿Qué va a necesitar Dios del hombre? ¿No? Dice la palabra que Él coexistía, ¿verdad? La Trinidad en la eternidad. Ellos estaban bien, pero había algo en el corazón de Dios que quería dar a conocer. Y esto, lo que quería dar a conocer Dios, era que quería estar con el hombre. Quería estar con el hombre. Y por eso él mismo buscó la reconciliación. Recuerdan que esa paz, cuando el hombre fue creado en Génesis, eso se perdió. Sí. ¿Sí? Eso no se perdió. La comunión se perdió. Nos hicimos enemigos de Dios por causa de la desobediencia. Pero damos gracias al Señor porque en este tiempo Dios está buscando que te reconcilies. Sí. Y esta reconciliación es cuando invocamos el nombre del Señor, cuando volvemos nuestro corazón a Dios, y no es una sola vez. El Señor quiere que nos reconciliemos con Él, que estemos constantemente reconciliándonos con Él, y Él quiere establecer una amistad con nosotros. Sí. Amén. Amén. Sí, de hecho es bastante interesante eso. Al principio él tenía una relación perfecta, digamos así, con Adán, ¿sí? Antes de que el pecado interrumpiera esa relación. Sin embargo, el Señor siempre trató de buscar contactar, de buscar unirse, de buscar otra vez rescatar esa bella relación. Por eso también vemos que llama a hombres como Noé, llama a hombres como Abraham, aparta un pueblo con aquellos que se pueda relacionar. Y de hecho este último pueblo, el pueblo de Israel, que el Señor buscó relacionarse con un pueblo completo, Sí. Ellos tenían un tabernáculo. ¿sí? Ciertamente. Y ese tabernáculo era la conexión que había entre ese pueblo y el Señor. Sí. Le damos muchas gracias al Señor porque hoy en día la realidad de ese tabernáculo es Cristo, el cual nos une con Dios, el cual es el punto de reconciliación, el punto de comunión y de unión con el Padre. Sí, amén. Esa es la experiencia, por eso vemos que Dios, el deseo de Dios es estar con el hombre. Amén. De hecho, le dijo a Moisés que pusiese el tabernáculo en medio y todas las tribus alrededor, porque Él siempre ha querido habitar en medio nuestro. En medio nuestro. Señor, Sí, ese es Jesús. Emmanuel. Sí, Aleluya. amén, Dios con aleluya. nosotros. La experiencia del tabernáculo es la experiencia de reconciliación. ¿Sí? El Señor siempre buscando la manera de que el hombre tenga contacto con Él, de que el hombre pueda tener acceso a Él. Amén. En el Antiguo Testamento, el Señor mandó a edificar el tabernáculo. Amén. Era la manera de él poder tener contacto con el hombre y de reconciliar al hombre con Dios. Amén. Sí, de hecho, avanzando un poco en esta experiencia del tabernáculo, vemos que lo primero que había era el atrio exterior. Ahí el pecador llevaba su ofrenda, que era desollada, era picada, era puesta en el altar. De hecho, esa ofrenda moría en el lugar del pecador, era la que lo sustituía. Nosotros hoy recibimos ese privilegio
porque esa ofrenda para nosotros fue Cristo. Es Cristo, ¿verdad? Ese sacrificio que trajo una eficacia eterna de salvación a todos nosotros. Y es la primera experiencia en esta reconciliación. Es el Cierto. primer paso para podernos reconciliar con Dios, es saber y aceptar y recibir que Cristo murió por nuestros pecados. Ciertamente. Pero también es importante reconocer que éramos nosotros los que debíamos haber muerto en ese lugar. Era nuestra sangre la que debió haber sido derramada, porque la paga del pecado Es la muerte. es la muerte. Entonces, maravilloso que el Señor hizo eso por nosotros. Después de ahí, bueno, sigue otra experiencia, que los sacerdotes, luego que llevaban ese sacrificio, ellos pasaban por la vasija de bronce y se lavaban y entraban al lugar santo. En ese lugar santo tipifica para hoy en día el servicio, ¿cierto, hermano Valde? En ese lugar habían varios elementos en el lugar santo. Ahí era donde los sacerdotes servían al Señor. Ahí estaba la mesa de la proposición, que representa nuestras reuniones y comuniones, el candelabro. Había el candelabro, que significa Candelabro. esa palabra Amén. fundamental y profética. Por una parte, la palabra fundamental hemos aprendido en este último tiempo, Sí. que es la que nos da la base, dónde nos vamos a parar. Y la palabra profética es la que nos da dirección. No, la dirección. Representada por esa nube que andaba con el Cierto. pueblo de Israel, que era la que cuando se levantaba y avanzaba, ellos avanzaban. Donde se detenía, se detenía. Para nosotros, esa es la palabra profética de hoy en día dada por los apóstoles. Ciertamente la palabra profética, le damos gracias al Señor. Y amado joven, tú que estás en la iglesia, dale gracias al Señor que estás en el lugar correcto, en el lugar donde Dios te trajo. Amén. El único lugar donde puedes desarrollarte, donde puedes crecer en vida, donde la vida de Dios puede crecer en ti. Y como dijo el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:9, que tenemos la palabra profética más segura, Amén. que nos alumbra como una antorcha en estos tiempos de oscuridad. Así que damos gracias al Señor, por eso te invitamos. Amén. Que hacerle una invitación a nuestros oyentes, nuestros seguidores, que lean la palabra. Amén. Necesitamos ir a la palabra, porque allí es donde Dios nos habla. Allí es donde Dios nos da la dirección, donde Dios nos da el camino por el cual seguir. Lámpara es a tus pies, es a mis pies tu palabra. Amén. ¿Sí? La palabra del Señor es la que nos alumbra y nos da la dirección por la cual debemos seguir. Amén. Amén. También teníamos así como la nube. Ujú. La nube en el desierto. La nube en el desierto, cuando se levantaba la nube, era porque había que moverse. Y hoy hay una nube, como dice el himno, hay una nube Ujú. que conduce a las iglesias. Amén. ¿No? Hay una nube que nos da dirección. Y esa nube es el Señor. Y necesitamos seguir esta nube para donde vaya, para poder luchar y para poder alcanzar, vencer esta batalla y alcanzar la meta que Dios se ha propuesto con Amén. cada uno de nosotros. Amén. Amén, Señor Jesús. También tenemos la mesa del incensario. Ujú. Señor Jesús, que son las oraciones de los santos, y Cristo es añadido. Amén. Eso lo podemos revisar también en Apocalipsis, donde subió el ángel con la copa llena de las oraciones de los santos. Necesitamos orar. Amén. Necesitamos orar porque Dios quiere estar conectados con nosotros. Dios quiere que exista una conexión ininterrumpible de nosotros con Él. Y esto es logrado por medio de la oración. Quizás todo el día no puedes estar leyendo la palabra, pero sí puedes estar invocando el nombre del Señor y orando en todo tiempo. Amén. En las clases, en el autobús, en la cola de la gasolina, en la cola del supermercado. Ahorita como se hace cola para todos lados. Claro, claro. Señor Jesús. De hecho, vemos que estamos hablando de la reconciliación
y la experiencia del tabernáculo como ejemplo para aplicarlos hoy en día. Ya vimos que el atrio se refiere a esa salvación principal, ¿verdad? Inicial. Sin embargo, debemos avanzar al lugar santo, y en el lugar santo tenemos la mesa de la proposición, el candelabro, la mesa, el incensario. Vemos que la mesa de la proposición representa nuestras reuniones, y el candelabro la palabra, como habíamos dicho. Entonces, reunirse, qué importante es reunirse. Los hermanos juntos, reuniones de oración, reuniones de la palabra, reuniones de estudio bíblico, reuniones de jóvenes y adolescentes. Es importante porque eso quiere decir que estamos en el lugar santo. Igual que leer la palabra, como lo que representa el candelabro y la mesa del incensario en nuestras oraciones. Todo eso es necesario porque estamos en un proceso de reconciliación. A veces se quedan en la etapa inicial. Está bien, yo creí, yo acepté a Cristo y recibí la salvación, pero no dan el paso, Sí. no avanzan al lugar santo, que es donde reciben y donde es el ambiente en realidad donde nosotros podemos crecer, podemos avanzar y podemos cada día reconciliarnos más con Dios. Porque nosotros, luego de que nuestro espíritu es salvo, hay muchas otras cosas que necesitan reconciliarse con Dios. Ciertamente. Porque todavía hay mucho del viejo hombre, todavía hay mucha falta de santidad en nuestras vidas. Y una reconciliación constante con el Señor es cuando nosotros vamos siendo santificados por medio de su palabra y por medio de ese vivir y de ese actuar y andar en el lugar santo donde podemos crecer y avanzar. Sí, pero esa experiencia no solo se queda allí, ¿verdad? También vemos la tercera etapa, Amén. que es la etapa del lugar santísimo. Y el lugar santísimo es donde estaba el arca del pacto y donde estaba la presencia de Dios. Amén. Pero en el Nuevo Testamento vemos que el libro de Hebreo nos dice que ese velo de separación que existía entre el lugar santísimo y el lugar santo fue rasgado, ¿no? Por medio de Cristo. Dice que por medio de su carne, lo dice el libro de Hebreos, en Hebreos 10. Dice que ese velo fue rasgado. Y por medio, y gracias al Señor, ¿verdad? Que fue un sacrificio único, nosotros tenemos libre acceso hoy al lugar santísimo. O sea que somos privilegiados. Amén. Tenemos un gran privilegio. Sí. Así que, muchachos, tenemos un gran privilegio. Podemos tener acceso al Padre. No necesitamos matar ningún animal, no corremos el riesgo de ser muertos, porque cuando no era cumplido el rito y entrabas al lugar santísimo, no eras adecuado, ¿verdad? Sí. Al lugar santísimo el sacerdote moría. Entrabas en una condición impura y morías ensofacto. De hecho, al sacerdote lo amarraban con una cuerda y una campanita, que eso era lo que los que estaban afuera en el lugar santísimo sirviendo escuchaban la campanita y bueno, está vivo todavía. Pero si se moría, dejaba de sonar la campanita y alaban la cabulla. Porque el que entrara al lugar santísimo sin tener las condiciones, ¿verdad? Pero gracias al Señor que el Señor nos dio el libre acceso en este tiempo al lugar santísimo. Qué maravilloso es esto. Maravilloso. De hecho, el lugar santísimo era un lugar que entraban con temor. Sí. ¿Sí? Por una parte era un lugar admirado, pero por otra parte era un lugar temido, porque decían, oye, el que entre ahí puede morir. De hecho, el sacerdote para entrar rociaba sangre, ¿verdad? Sangre de animales y el humo del incienso por todos lados. Se cree que el humo era para que los querubines no vieran, y cuando se iba el humo lo que iban a ver era la sangre. Entonces iban a ver que estaban justificados los que iban a entrar. Hoy en día la palabra dice que entremos osadamente. Amén. Porque la sangre que se derramó no fue de cualquier animal, no fue de un animal, no fue de esa sangre que anualmente tenía que vertirse, no, sino una sangre de Cristo, de eficacia eterna. Entonces, esa sangre maravillosa, mire, es la que nos da el acceso libre, osado al lugar santísimo, donde nosotros podemos tener comunión con Dios. Y eso es algo maravilloso, porque ya no entramos con temor. No entramos. ¿Sí? No entramos con temor. Por eso es que si te sientes acusado, si te sientes culpado, si te sientes mal porque te has alejado del Señor, porque has tenido un vivir quizás inadecuado, la sangre de Cristo te puede limpiar y perdonar de todo pecado.
Y eso puede hacer que tú puedas entrar al lugar santísimo para poder tener comunión con Dios, para poder tener acceso al Padre. Gracias al Señor porque Cristo vivió entre nosotros y conoce nuestras debilidades. Y entonces es un Dios misericordioso, un Dios que no vino a juzgar. Él mismo lo dijo, no vengo a condenar al mundo. Él vino fue a salvarnos. Entonces, si tú te alejaste, si tú te apartaste, si por la pandemia, las circunstancias, el mundo, el afán, te alejaste del Señor, la sangre de Cristo siempre está disponible. Hasta el momento todavía sigue estando disponible. El Señor no ha vuelto aún. Entonces, pero no sabemos si viene mañana. Entonces, hay que aprovechar este momento y esta ocasión para poder aplicar esa sangre en nuestras vidas, ser limpios de todo pecado, como dice Primera de Juan. Confesamos nuestros pecados y el Señor es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad y para perdonarnos. Entonces podemos tener ese libre acceso al lugar santísimo y tener una comunión maravillosa con Dios. Sí, hay una experiencia que yo tuve cuando estaba joven, Maranata. Yo no quería orar. No quería orar porque sentía temor de acercarme a Dios. Me sentía que si oraba, Él me iba a hablar y me iba a corregir. Entonces, yo creo que hoy hay muchos jóvenes que se sienten así, se sienten no acusados, pues. Por eso es que se sienten acusados por el maligno y lógicamente es el enemigo de Dios que nos dice que para qué vamos a orar, Claro, a él no le conviene que nosotros oremos, a él no le conviene que nosotros nos reconciliemos, porque al reconciliarnos tenemos paz con Dios y podemos luchar. Así que, amado joven, en esta oportunidad, vuelvo y te repito, reconcíliate. El enemigo no quiere que te reconcilies, pero el Señor te está esperando con los brazos abiertos para reconciliarse contigo. Por eso es que la palabra dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Y misericordia para el oportuno socorro. Amén. Así que no sientas miedo, en acercarte a Dios. En este tiempo estamos, gracias a la misericordia del Señor, tenemos este libre acceso. Amén. Tenemos un camino vivo que el Señor nos abrió para el lugar santísimo. Y qué maravilloso, porque todo lo que necesitamos, todo lo que yo necesito y lo que tú necesitas y lo que todos necesitamos está en Dios. Por eso Él es el gran yo soy. Amén. Él es el gran yo soy. ¿Qué necesita? Yo soy, te dice el Señor. ¿Necesitas paz? Yo soy. Amén. ¿Necesitas vida? Yo soy. ¿Necesitas salud? Yo soy. ¿Qué necesitas? Luz. Yo soy. Por eso es que Dios es luz, necesitas amor. Dios es amor, Dios es paz, ¿sí? Dios es misericordia. Dios es todo lo que necesitamos. Amén. Amén. Necesita santidad, Dios es santo. Dios es santo. De hecho, por eso el Señor, en la experiencia de Lázaro, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y la vida. Alguien diría, no, está mal dicho. Tenía que decir, yo soy el que resucita y el que da vida. No. Yo soy la resurrección. Amén. Yo soy la vida. Por eso es que Él es el gran yo soy. Yo soy incluye esencia, ser, y Él es en realidad todo lo que nosotros necesitamos. Eso es maravilloso. Y ese Dios todo suficiente quiere compartir todo lo que Él es con nosotros. Lo único que dejamos en su santa majestad es su deidad. Sí. Su digno de ser adorado es de Él y le pertenece. Nadie nunca lo quitará. Sin embargo, todas las riquezas inescrutables de Cristo las quiere compartir con nosotros. Por eso es que no vamos a encontrar nada. El pueblo de Israel, cuando estuvo 470 años en Egipto, ellos aprendieron la cultura egipcia, ¿verdad? De cierta manera afectó. Esa cultura egipcia era politeísta, tenían muchos dioses, los dioses egipcios. Tuvieron tiempo para aprenderla. Sí, claro, ellos conservaron su linaje, ¿verdad? Somos hebreos, pero sin embargo, 470 años tuvieron que haber sido influenciados por esa cultura. Sin duda. ¿Qué sucede?
Llega Moisés y les habla del Dios de sus padres nuevamente. Les habla de ese Dios único y soberano. Entonces, por eso el Señor hace tantas maravillas y los saca de Egipto, pero aún ellos en ese desierto buscaban y buscaban más cosas, porque querían seguir teniendo varios dioses, dioses personales que te ayuden aquí, que te ayuden acá. Sin embargo, eso poco de dioses en Egipto era para darles la sensación de que todo estaba bien. Sí. Hoy en día nosotros también tenemos muchas cosas que pueden figurar como dioses para nosotros, porque a veces nos deslindamos del aspecto espiritual, nos deslindamos de las necesidades espirituales o del camino espiritual, porque nos sentimos bien. Estoy bien porque estoy cómodo viendo en mi tiempo de ocio. Viendo mi serie favorita. Bueno, sí, no quería mencionar la serie, no estamos en contra de las series, pero si ese es tu Dios, tienes que tener cuidado. Si ese es tu Dios, tienes que tomar en cuenta Ay, relajado. qué tanto tiempo le das a ese Dios. Señor Jesús. Sin embargo, da la sensación de que todo está bien y de que no necesitas al único Dios santo y verdadero. Entonces el enemigo quiere darte todo lo que necesitas de muchas maneras. Ciertamente. Para que no te des cuenta de que necesitas solamente al único que tiene todo aquello que te hace falta. Es importante saber esto, porque podemos diosificar muchas cosas en nuestra vida, darle más importancia que el mismo Dios soberano. Ciertamente, estoy recordando, no estamos nada en contra de la serie, ¿no? Ni de que vean podcast. Por eso estamos haciendo podcast para que ustedes revisen y para que ustedes lo vean. Claro. El hermano Ezra, en un compartir, dijo que podíamos ver una película y estando en el espíritu. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? El problema en sí no es la serie ni la película. El problema en sí es dónde está nuestro corazón. Y si nuestro corazón está desbordado, si nuestro corazón está dándole la prioridad a aquello, recuerden que un ídolo es todo aquello que reemplaza a Dios, Claro. ¿verdad? Es aquel al cual nosotros obedecemos más que a Dios, es aquel que nosotros buscamos más que a Dios, Inclusive amamos. que amamos más que a Dios. Entonces, no es un asunto de hacer o no hacer. Nosotros no estamos diciendo, no estamos prohibiendo nada. Sin embargo, a medida que exista esa conexión, a medida que nosotros tengamos intimidad con Dios, el Señor va a ir quitando todos esos ídolos. Claro. Y a medida que vamos pasando por las experiencias del desierto, por eso es que el pueblo de Israel tuvo que durar 40 años en el desierto, un 10% de los 470, bueno, faltó un poco, para quitar todos esos ídolos. Y hoy en día vemos muchos, recuerdo una vez un hermano, gracias al Señor, hoy está en medio nuestro sirviendo, pero él había expresado unas palabras, ¿no? Así como que desde que recibí al Señor, me empezó a ir mal. Porque se le caían los negocios, empezó a pasar por situaciones, ¿no? Y entonces él dijo, no, de que recibió al Señor me está yendo mal, claro, porque es que mientras que estabas sin Dios en el mundo, ¿qué tropiezos iba a tener? ¿Verdad? Cierto. El enemigo estaba tranquilo Claro. porque te tenía sujeto. Le convenía. Entonces, esa falsa, eso es lo que habla, que acaba de decir mi hermano, es una falsa sensación de tener paz. Quizás hoy estás muy tranquilo en tu casa y dices, no, ¿para qué voy a buscar a Dios? Por eso es que la palabra dice que necesitamos buscarlo y creer lo que le hay. Porque cuando nosotros buscamos al Señor, necesitamos buscarlo de corazón, con un corazón puro, con un corazón que lo disfrute. Porque
En Dios está todo. Y cuando dice el Señor en su palabra que está todo, es porque está todo. Y ciertamente, a medida que nosotros experimentamos a Dios, todas las cosas fluyen. Sí, amén. ¿Por qué? Porque está Dios de primero y porque estamos disfrutando a Dios. Las cosas, lo primordial es disfrutar a Dios. Si no disfrutamos de la palabra, no disfrutamos de la presencia del Señor en nuestras vidas, entonces las cosas van a andar mal. Claro. Es que la paz que nos da el Señor es una paz diferente. Sí, no es una paz de momentos, no es una paz de segundos, es una paz profunda que Dios te da. Ciertamente. Y sin importar qué esté pasando a tu alrededor, Señor Jesús. Avanzando un poco aquí, vemos la experiencia en Lucas 18, del 9 al 14. Y es la oración del fariseo y del publicano. Vamos a buscarla. Parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18. Ajá, aquí. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, dejando el publicano, ok, aquí. El 13. El 13. Más el publicano, estando lejos, no quería aún ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos algo muy importante, porque nosotros estamos hablando de la paz para luchar. El fariseo, francamente, creía que no necesitaba de nada. No necesitaba nada más, soy suficiente. O sea, todo lo que yo hago es lo que me da la garantía de que voy a ganar la pelea. Estamos hablando de luchar. Entonces, bueno, yo hago esto, esto y esto, y bueno, yo estoy armado hasta los dientes con todo lo que hago, mi actitud, mi buen proceder, mis buenas obras. Eso me ayudará y es lo que me llevará a ser victorioso. Y sepamos que no es así. Cuando tú crees que tienes más fuerza y más autonomía para luchar, es cuando más necesitas del Señor. Porque este fariseo autosuficiente, él creía que era capaz de comerse el mundo, digámoslo así. Sin embargo, miren la experiencia del publicano. Soy el mejor. Donde él lejos, estando lejos, aún ni levantaba la cabeza, se constreñía en su corazón. O sea, le decía al Señor: sé propicio. Cuando hablaba de esta palabra propicio, ¿no?, hace referencia a la palabra propiciatorio, que está relacionado con el lugar del sacrificio, que ese es hoy Cristo para nosotros. Entonces, sí, amén. O sea, era como si el publicano dijera, en este momento actual, uno dijera: necesito a Cristo. Amén. Necesito a Cristo. Cierto. No soy suficiente, no tengo de más, no tengo esto, no tengo lo otro, no es por lo que yo hago. Necesito a Cristo. Ciertamente. Amén. Ciertamente esta parábola ha traído mucha luz, ¿no? Y por eso es que dice el 14: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Entonces, aquí vemos a un fariseo que estaba altivo, ¿no? Así muchas veces somos nosotros. Y es una reflexión para nuestros amados jóvenes que están comenzando a vivir. Tienen mucha fuerza, y pueden llegar en ocasiones a sentirse que no necesitan ni de Dios ni de los hermanos. Cierto. Entonces necesitamos ser humildes, necesitamos aprender la humildad, necesitamos ser aquellos bajo perfil. Amén. Aquellos bajo perfil con que el Señor cuenta para llevar su obra adelante.
Recuerdo una oportunidad, un joven me hizo una observación y me dijo, hermano, una observación que me sirvió, ¿no? Lo tomé de parte de Dios. Amén. Pero él se sentía tan capaz que en esa oportunidad él me quiso decir fue, hermano, yo conozco más, o sea, yo puedo dar un mensaje mejor que el suyo. Fue algo como así. Ok. Él en realidad me quiso decir eso. Y entonces yo le dije, bueno, por eso es joven, ¿no? Está aprendiendo. Yo le dije, yo te quiero ver cuando estés casado, cuando tengas responsabilidades, cuando tengas que mantener un hogar. y cuando estés, bueno, y cuando estés con más edad, a ver si vas a pensar de la misma manera. Él me estaba reclamando porque yo hice algo apresurado, ¿no? Hice algo, me acuerdo que era lo que estaba revisando, y cuando llegué al sitio se me quedó el bosquejo. El bosquejo se me quedó, pues salí apurado. Sin embargo, bueno, ese día el espíritu fluyó, Amén. ¿verdad? Y el joven se dio cuenta, porque ellos se dan cuenta de todo. Los muchachos están pendientes, a dónde flaqueamos, qué hacemos, pero no para ayudarnos, no. Es para cuando haya que corregirle algo, entonces nos señalan el error. Por eso es que necesitamos ser irrepresibles. Sí, de hecho, esa actitud, o sea, esa personalidad, no vamos a justificar a los jóvenes, No, porque también nosotros fuimos jóvenes, pero es común por lo siguiente, porque siempre la referencia de ellos fueron los adultos. somos adultos. Y los que saben todo son los adultos. Cierto. Así crecen de niños, ¿no? Ellos son los que tienen la razón. ¿Qué sucede? Cuando empiezan a crecer, a aprender nuevas cosas, aprenden cosas que los adultos no. Empiezan a avanzar un poco más en algunos aspectos que los adultos no, que los que fueron su referencia. Por lo menos, si un hermano fue referencia en tal parte de la palabra, bueno, pero en tecnología el hermano no sabe nada. No Entonces, sabe. yo me adelanto, me apresuro. Entonces, eso a Bueno, y veces... gracias al Señor por los jóvenes que están en la Claro, tecnología, no, porque no, si no. no fuese por ellos, no estuviésemos ahora grabando podcast, porque ellos Claro. son la innovación en la iglesia, ¿no? Claro. Gracias al Señor Pero por eso. por eso digo, pero apenas tienen la oportunidad o sea, ya invertir eso, o sea, eras tú el que me enseñaba. Ahora yo, en esto te equivocaste, en esto tal, para mostrar que ellos también están creciendo, que ellos también están, que saben. Bueno, por una parte, la juventud es parte de eso. Hasta que aprendemos quizás maduramos un poco más y somos un poco más Cierto. humildes en las cosas que sabemos. Ciertamente. Gracias al Señor por todos los jóvenes. Gracias al Señor por todos los jóvenes. Y de verdad, esta experiencia del fariseo es que necesitamos recibir las cosas con humildad. Amén. Y una de las cosas es cuando Dios habla, ¿cómo la recibimos? ¿La recibimos con humildad? ¿O la recibimos como el fariseo? ¿O la recibimos como el publicano? Ujú. Si estamos como el fariseo, no necesitamos nada. Vamos a estar como la iglesia en la Odisea. Claro. ¿No? La Odisea sí. La iglesia en la Odisea. Que no necesita No nada. necesitaba de nada. Está lleno en todo. Tenía oro, estaba rico. Sí. Y resulta ser que había sacado, que el Señor estaba tocando su puerta porque había sacado a Dios de su vida, había sacado al Señor de su vida y por eso Él le estaba tocando la puerta. A ver si lo dejaban entrar nuevamente. Por eso necesitamos ser humildes, agachar la cabeza, los jóvenes que están creciendo, los jóvenes que están sirviendo, necesitamos ir más a la presencia del Señor, agachar nuestra cabeza y el Señor nos enaltecerá Amén. cuando sea necesario, Amén. cuando sea el tiempo. Por eso la pregunta es, ¿usted quiere quedarse postrado o quiere entrar en el descanso del Señor? La mayoría se quedó postrado en el desierto, Cierto. ¿sí? Porque faltó fe, porque faltó sencillez, porque faltó obediencia al Señor. Entonces, nosotros no queremos quedarnos postrados,
ni que usted joven tampoco se quede postrado en el desierto, postrado en esta tierra cuando el Señor venga. Por eso debemos prepararnos, tener humildad. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, ellos dejaron todo y lo siguieron inmediatamente, con sencillez y sin complicaciones. Ciertamente. Porque Él nos quiere llevar a otra dimensión. Y eso no es mañana ni pasado, no es algo futuro. Él nos quiere llevar a otra dimensión hoy. Cierto. Hoy hay una dimensión que nos espera. Y esa dimensión es una esfera espiritual, donde podemos participar de todo lo que Dios es y donde podemos encontrar esa paz y esas armas espirituales para poder luchar en esta batalla que vivimos diariamente. Que, como bien dijo al principio, no es contra carne ni sangre, no es contra los problemas de cada día, no. Es contra lo que está detrás de esos problemas, lo que está tras bastidores. Ese imperio en tinieblas que el enemigo maneja y conduce. La paz y la lucha, o sea, la lucha es para pelear contra esas cosas. Y no son con armas carnales, sino con armas espirituales. Entonces necesitamos pasar a esa dimensión espiritual, donde conseguiremos todo, donde el Señor nos capacitará para poder ganar, para poder salir victorioso cada día. Sí, cada día. Porque esto no es una lucha, no es una lucha una vez al año. Esta lucha es constante, es todos los días. Por eso necesitamos ejercitar nuestro espíritu, necesitamos invocar más el nombre del Señor, necesitamos ir más a la palabra. Todos los días, jóvenes, todos los días es una lucha. Todos los días tenemos un nuevo comienzo, todos los días es una nueva oportunidad que el Señor nos da, tanto para luchar como para volvernos a Él, tanto para ir a su presencia como para vencer. Recuerden que no sabemos cuándo es la venida del Señor. No sabemos cuándo. Ni sabemos cuándo partiremos de esta tierra. Pero sí sabemos que el Señor está allí esperando por nosotros. Sí sabemos que el Señor está disponible y accesible porque tenemos un camino abierto al Señor. Y bueno, yo creo que ya hemos avanzado lo suficiente. Sí. Amén. Ya hemos llegado al final de El Garaje, de este segmento que se llama Bajo Perfil. Bajo Perfil. Dios les bendiga, amados jóvenes. Esperamos que esto haya sido de su agrado y de su utilidad sobre todo. Es importante extraer todo lo bueno y lo útil para el crecimiento y el desarrollo espiritual. Los amamos en Cristo y queremos que ustedes sean parte de todas estas cosas. De hecho, en algún segmento queremos invitar a alguno de ustedes para que pueda estar aquí con nosotros compartiendo sus experiencias. Amén, ciertamente. Después los vamos a invitar. Dios les bendiga. Chao. Jesús es el Señor.